Entonces, Ok. pues qué bueno que se pudo dar esta reunión, porque pues, ya teníamos rato tratando de iterarla, y pues qué bueno que ya se pueda dar, ¿no? Pues sí, yo creo que la verdad es que con esto último que estuvimos viendo en Twitter sobre cómo en universidades muy prestigiosas de México como la UNAM, en sus diferentes bibliotecas de sus facultades y demás, ni siquiera aparecen libros de Taleb o Kat Saad u otros autores de este estilo, pues creo que sí era urgente que empezáramos a generar estas pláticas, justo porque pues no hay, o sea, no hay contenidos en español que estén hablando de riesgo, que estén hablando de antifragilidad, que estén hablando de cómo combatir este tsunami de anticonocimiento en el que nos estamos viendo inundados. Y definitivamente, pues si no empezamos a hacer algo, pues el tsunami va a llegar y va a voltear nuestra barca colectiva y vamos a acabar a la deriva en el mar, ¿no? Sí, pues de hecho, pues sí, digo, ya acabas de decir esos autores. Yo creo que, por ejemplo, he visto reacciones de la comunidad científica. Yo digo, no soy físico, pero no sé qué hayas visto tú de algunos de los físicos mexicanos, por ejemplo, cuando publicó Wolfram su trabajo. Pues yo estuve viendo así como muchas críticas, desde mi punto de vista un poco más, hacia la envidia del desarrollo de Wolfram, que realmente publicaciones pues serias refutando pues las ideas de Wolfram, ¿no? Entonces, como que creo que parece ser como que hay la comunidad académica está muy ensimismada, ¿no? Es muy ostracista y de pronto no se abre como a este tipo de cosas, pues ya ni siquiera como en lo académico, sino pues, en ideas, digamos, humanistas, o de las ciencias sociales o de la filosofía, pues están muy en su, digamos, en su tradición, muy, por ejemplo, en las ciencias sociales, muy en su tradición francesa, ¿no? Y más Claro. tirada ahí hacia el marxismo, ¿no? Gramsci, Foucault, pues todos esos autores, ¿no? Sí, la verdad es que justo lo acabas de decir, ¿no? Inclusive que reconocemos que hay una especie como de crisis, por ejemplo, en la física, y sin embargo, cuando llegan ideas nuevas, con nuevos marcos de generales de trabajo y demás, pues los tiramos y les decimos que no, que están locos, ¿no? Entonces, se vuelve como círculos pues como grupos tribales en realidad, en donde pues, sí, creo que sí, efectivamente, el problema con la academia es que se vuelve más un tema como de pertenencia a grupos tribales y en ese mismo sentido a aceptar solamente ideas que están dentro de su propia marco de referencia y ya no saben a nada, ¿no? Entonces creo que sí, ahorita es el momento idóneo como para empezar contraintuitiva. Más bien creo que nos hemos tardado en empezarlo, pero como dicen, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol pues era hace 10 años, el segundo mejor momento pues es hoy, ¿no? Claro. Oye, aunque de todos, digo, eso es algo relativamente normal, ¿no? Incluso a lo mejor, aunque pensáramos que a lo mejor nosotros ahí estamos, no sé si descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero bueno, encontrando a lo mejor algo ahí que nosotros pensamos que tiene valor, pues a lo mejor si después se vuelve mainstream, a lo mejor así en 100 años va a ser como, ay, es que esos no se abren otras ideas más que esas, ¿no? Entonces, porque pues al final es como lo de Tomás Kuhn, ¿no? Esto de las revoluciones científicas, ¿no? O sea, al final, pues Claro. como hay ideas ya muy plantadas y que, pues finalmente los que están en las universidades son los que manejan el discurso intelectual, vamos a decirlo así, pues ellos lo siguen, digamos, transmitiendo generación tras generación y va a ser muy difícil que generaciones ya muy grandes puedan dar un cambio, ¿no? A lo que pues a lo mejor han Claro. estado aferrados estudiando durante 30, 40 años, pues obviamente a los 40 años de estudio de algo, pues va a estar medio complicado que alguien diga, ah, no, pues creo que sí estaba equivocado, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo, hay profesores en la UNAM, pues marxistas, ¿no? Que ahí siguen, ¿no? Ya a pesar de 80 años, de 100 años casi
fracasos de esas ideas, pues ahí siguen con eso, ¿no? Pues así es, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues sí, pero bueno, pues hay que empezarle. Entonces, habíamos platicado un poco acerca de cuál podría ser el primer tema para esta primera sesión, y creo que coincidimos en que uno, un poco por la cercanía del tema que maneja, otro tanto porque es justamente contraintuitivo. Eh, la mayoría de la gente que va a ver ese tema lo va a ver probablemente muy superficial, de manera muy superficial, y otro tanto porque refleja mucho pues esta crisis de anteconocimiento en la que estamos inundados, ¿no? Entonces ese tema pues queríamos hablar de esta serie Cobra Kai, ¿no? Que ya tenía un rato. En realidad Cobra Kai salió hace como 2 años o un poquito más, ¿no? Creo en YouTube. Pero pues creo que en México nadie ve YouTube para series, ¿no? Entonces, por lo menos yo Claro. no la tenía ni cercanamente en el radar, hasta que ahora apareció en Netflix, y bueno, fue así un boom, y dentro de los 10 top en México y demás, ¿no? Y la verdad es que yo la empecé a ver pues más bien porque luego ando monitoreando contenido para mis hijos, ¿no? Entonces, primero veo un poco yo y digo, a ver, si está bueno o no está bueno, qué implica, qué, ¿no? Y es... Y, pero me clavé, entonces me la aventé toda corrida, y ya cuando acabé, ya se la empecé a poner a mis niños, ¿no? Pero me di cuenta que efectivamente sí te estaba teniendo como mucho impacto ahorita en México, y, y curiosamente cuando lo empezamos a hablar en redes sociales sobre qué pensaba la gente sobre Cobra Kai, a mí sí me sorprendió que la mayoría tenía esta idea muy superficial sobre, es una serie para adolescentes, ¿no? Es una serie boba gringa de esas típicas, ¿no? Ajá. No sé tú cuando la viste, ¿cuál fue tu primera impresión? Pues, ¿viste Cobra Kai y qué fue lo que pensaste? La verdad no me acuerdo si la empecé a ver porque tú me la hayas recomendado o justo porque estaba como el boom de Cobra Kai, ¿no? Y que pues estaba teniendo ahí muy buena audiencia y todo eso. Digo, pues, todo el mundo vimos Karate Kid, ¿no? Entonces, lo que me atrapó obviamente de Cobra Kai pues fue la idea de reivindicar a Johnny Lawrence, ¿no? Porque pues obviamente cuando uno lo vio de niño, bueno, cabe mencionar que la serie, creo yo que el target inicial, no sé si esa era la idea, pero pues el target inicial pues, son los chavorrucos, ¿no? O los Exacto. rucochavos, más rucochavos que chavorrucos, ¿no? Porque pues bueno, pues fue de nuestra generación eso. Entonces, pues creo Como que ese 30 era el años, ¿no? target y estaba interesante justo jugar con la idea de que Johnny Lawrence, pues era, pues digamos, está bueno esto de tener como un cierto matiz entre los personajes y pues dar como un punto de vista distinto del que pues en un momento fue villano, ¿no? Hace muchas generaciones. Y entonces, pues ya cuando lo vi, empecé a ver, pues pues justo lo que te atrapa, pues es la idea de ver al Johnny Lawrence humano, que pues tiene defectos y virtudes, y que pues es un cuate que pues más bien pues le ha pasado pues bastantes cosas, pues que creo yo que pues a cualquiera llevan a que sea, pues como lo pintarían en la primer película, pues alguien pues, relativamente violento y agresivo, pues dado su pasado, ¿no? Y pues en el momento en que toma la serie, pues también lo mismo, ¿no? O sea, el cuate, pues me parece, trae problemas de alcohol, tiene problemas económicos, está peleado, no recuerdo, está peleado con su papá o tiene un padrastro ahí que es como muy castrante. Exacto. Y pues tiene problemas con su esposa, su hijo no lo quiere, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso, pues construyen un personaje que pues evidentemente va a tener problemas con su forma de relacionarse con el mundo. Y pues lo que está interesante pues es como justo lo van retratando como alguien humano y que pues en un momento pues, te conmueve, ¿no? Y dices, oye, pues este cuate en realidad pues es una víctima, ¿no? Del sistema. Y pues ojalá que pues sí, como va apareciendo en la serie, pues vaya reivindicando, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me fue atrapando, ¿no? Y bueno, pues ahorita sí que seguimos platicando de las cosas que vemos como que son contraintuitivas justo, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente esa es como la primera capa de lectura. Y eso es lo que pocas series creo que tienen. La mayoría tiene una capa de lectura, que es como el plot de la historia, y fin, se acabó, ¿no? No hay más. Pero en este caso creo que la atinaron algo bien interesante, porque justamente
el nuevo personaje de Johnny es un poco como un explorador que está tratando de descubrirse a sí mismo, ¿no? O sea, él te lo presenta en una etapa en su vida en donde justo estar en la crisis lo lleva a reaccionar, ¿no? Y, y bueno, no sé si ya todos vieron la serie, los que no lo han visto, veanla. Vamos a intentar no platicarles todo lo que pasa, porque si no... Ahí ponemos que va a haber spoilers, ¿no? Sí, por ahí hay que ponerle que hay spoilers. Pero el punto interesante es que eventualmente Johnny reabre Cobra Kai y ahí es donde empieza, creo yo, el segundo nivel de profundidad de análisis. Y es que en ese reabrir Cobra Kai, lo que te están mostrando, lo que te están ofreciendo es una alternativa a lo que en general está pasando en la sociedad, que tiene que ver con estos ideales muy de izquierda, ¿no? De woke, de diversidad, inclusión y demás. Eh, y entonces cuando él abre Cobra Kai, pues él tiene un choque cultural y generacional con los chavitos de ahora, porque les dicen, pues no sean nenitas, ¿no? Y el otro, oiga, sensei, pero no puede decir eso porque es políticamente incorrecto, está mal, ¿no? Y el otro le dice, ¿qué está mal? ¿Quién lo dice? No, pues mis maestros de la escuela. Pues deja de escuchar a tus maestros. En este dojo y entonces los confronta. Entonces está interesante porque al principio a mí lo que me enganchó realmente fue justamente esta actitud contraria, bueno, rebelde de Johnny y sobre todo rebelde, pues bueno, él es un rebelde, ¿no? Pues anda en su Dodge, bueno, no sé cuál es el que trae primero, qué carro es, pero el que trae después que lo pintan de negro y demás, pues es un Dodge Challenger, ¿no? Entonces, el primero también es un muscle car, ¿no? No sé cuál es exactamente. Sí, Creo que es un Mustang viejo, ¿no? creo que Pues es un justo Mustang viejo como... de estos rojos que tienen como unos alerones, ¿no? Pero, o sea, es el epitome del típico carro deportivo, chavo, rebelde, ¿no? Ajá. Y el otro carro que saca, pues es igual un Mustang Charger pintado de negro con la serpiente de Cobra Kai. O sea, Y te perdí. ¿Oliver? Oliver. de profundidad, a mí me hizo clic inmediatamente porque estaba dando lectura de Jordan Peterson de 12 reglas para vivir. Y una de las primeras cosas de las que te habla Jordan Peterson es que en general la sociedad evoluciona a través como de dos grandes tipos de procesos, que de hecho la cultura milenaria ha codificado pues en este símbolo del yin y el yang, en donde uno puede ver una serpiente blanca, una serpiente negra, y normalmente todos lo identificamos con el bien y el mal, aunque de manera tradicional en realidad están hablando como del orden y el caos. Entonces lo que te dice el símbolo del yin y el yang es que el buen vivir es la línea que discurre entre los procesos de caos y los procesos de orden, y que ese es el buen vivir. Y no sé si lo recuerdan, pero si ven una imagen de Yin y Yang, dentro de la serpiente blanca hay un punto negro, simbolizando que dentro del orden puede haber caos y de la manera contraria también dentro del caos puede haber orden, y como es una especie como de fluir entre un proceso y el otro, de tal manera que son complementarios y justo en la serie lo que te tratan de mostrar es que el camino de Johnny es un poco como el camino del caos, de la aleatoriedad, de la innovación, de la rebeldía, ¿no? Y el camino de su mémesis, que sería en este caso Daniel San, es más bien como los procesos como de orden, de tradiciones, y entonces la confrontación se vuelve interesante porque te van mostrando poco a poco cómo en un contexto de decisiones complicadas, en un mundo complejo que no terminamos de entender,
Cuando solamente estamos parados sobre uno de los dos procesos, cuando estamos demasiado hacia el orden o demasiado hacia el caos, pues tenemos poca capacidad de reacción y lo que tratan de mostrarte un poco en la serie es que son complementarios, ¿no? Entonces, ese segundo nivel de interpretación, creo que para mí es el que es más interesante. Sí, pues se parece de hecho a la idea de los juegos, ¿no? O incluso de la guerra, ¿no? O sea, a veces tienes que atacar o a veces hay momentos a veces de defensa, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, en qué punto de tu estrategia de guerra o tu estrategia de juego te encuentras, te funciona más una u otra estrategia, ¿no? O sea, una estrategia ahí como es la que dice de no mercy o golpea primero, pues habrá ocasiones en donde eso funciona. Incluso lo hemos visto, no sé, por ejemplo, en el mundo de los emprendedores, ¿no? Algunos de los emprendedores más famosos, pues son, digamos, pues no víctimas, sino beneficiarios de sus circunstancias, ¿no? En el sentido de que si vemos a los que hoy son los famosos piratas del Silicon Valley o los antiguos piratas del Silicon Valley, Bill Gates, Steve Jobs, todos esos, pues lo interesante es, como se menciona ahí por ahí en un libro de Malcolm Gladwell, creo que es en Outliers, habla sobre que pues todas estas personas nacieron en el mismo año, ¿no? Y lo cual es interesante, ¿no? Porque nacieron en el mismo año, obviamente se conocían todos del mismo, más o menos del mismo lugar o los mismos clubes de electrónica. Y pues es interesante que solamente en ese lugar se dio, pues digamos, toda esa innovación tecnológica, pero lo que me llama la atención y lo que lo conecta con esto es que el hecho de que ellos fueran los primeros en llevar de forma comercial, por ejemplo, algunas de las interfaces de lo que hoy conocemos como Windows o lo que utiliza Macintosh, bueno, lo que utilizaba la Macintosh, creo yo que si no hubiera, o sea, después de ellos, cualquier otro sistema operativo que hubiera copiado, pues ya no jaló igual, ¿no? Entonces, ahí funcionó golpear primero, ¿no? O sea, los primeros que llegaron son los primeros que se llevan el one winner, take it all, ¿no? O sea, el primero que pegó, ganó todo. Entonces, a veces sí funcionan ese tipo de estrategias, a veces pues tienes que esperar, ¿no? Entonces, pero como tú bien dices ahí, la complementariedad o el matiz entre ambas, pues es algo que no es tan sutil de entender y no es como algo muy listo pensar que una u otra estrategia siempre te va a funcionar, ¿no? Porque incluso, bueno, después en la serie en algún momento, pues chocan los dos dojos, ¿no? Y por ejemplo, el estilo muy rudo o muy caótico, si lo quieres ver así, de Cobra Kai, pues no a todos les funciona, ¿no? Y a algunos les empieza a funcionar mejor, pues justo irse a la competencia, ¿no? A la parte más ordenada y como más solidaria y más comprensiva, etcétera, ¿no? Sí, fíjate, ligándolo a lo que estaba diciendo justo ahorita de la parte como de innovación de tecnología y demás, ese es, creo yo, ahora un tercer nivel de interpretación, que es, bueno, ok, tenemos estas ideas de complementariedad desde hace siglos o miles de años, ¿no? Que han codificado diferentes culturas de diferentes maneras. Las culturas aquí en Mesoamérica lo ven igual como la dualidad, ¿no? Y en realidad la mayoría de lo que llamamos nosotros deidades, que podrían ser más bien abstracciones conceptuales más profundas que eso, pero bueno, generalmente vienen como en dualidades, ¿no? Entonces, está codificado aquí, está codificado, por ejemplo, en el Tao, está codificado en diferentes culturas con diferentes simbologías y matices, pero en el fondo creo yo que está bastante bien entendido que justo necesitamos de estas complementariedades. El tercer nivel de profundidad es ahora cuando estos niveles más bien como cuando estos procesos de complementariedad los ves de una perspectiva científica. Entonces resulta, a mí me volvió a hacer un super clic, porque por un lado te digo que estaba leyendo a Jordan Peterson en este sentido, y él justo de lo que está hablando con sus 12 reglas es en donde lo que él trata de promover es que el mundo, nuestro entorno suele ser bastante caótico y aleatorio y demandante, estresante y demás. Y entonces lo que él intenta con su libro es promover algunas reglas prácticas que yo creo que vienen de su experiencia como psicólogo clínico,
y lo que dice es que estas reglas tratan de generar orden en ese caos de la vida, ¿no? Pero más allá que eso, ya desde una perspectiva más científica, resulta ser que el segundo clic a mí me hizo es porque justo ese es nuestro tema de investigación en ciencias de la complejidad. Tal cual, eso es lo que nosotros investigamos, que es justamente un concepto que se llama criticalidad, en donde se ha visto que la mayoría de los sistemas que tienen algún tipo de proceso evolutivo, es decir, en donde hay aprendizaje y adaptación, suelen, digamos, converger o suelen arribar a un tipo de dinámica en donde conviven y se complementan y están en balance procesos de autoorganización y procesos de aleatorización. Entonces, una manera, digamos, fácil de verlo es, por ejemplo, en procesos como de orden de muchos agentes. Entonces, son muy famosas estas bandadas de aves de los... ¿cómo se llaman estas aves? Se me fue su nombre. Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre del ave, pero se juntan entre 20, 30 mil aves juntas y están volando en grandes bandadas y hacen figuras y patrones y demás, los esterninos. Y pues entre 20.000 aves que están ahí volando juntas, no hay un orden central, no hay un líder que le diga a todas exactamente qué hacer. Entonces hay todo un conjunto de aleatoriedad del viento, la temperatura, las aves y demás. Y sin embargo emerge, a partir de las interacciones emergen un orden. Entonces hay un proceso de autoorganización que está dado por las interacciones locales, así un ave voltea a ver a la otra, y solamente ve a sus vecinos y por esas interacciones con sus vecinos emerge un cierto orden local que se va expandiendo y al final lo que tú ves es justamente estos patrones colectivos que no puedes explicar con un orden central. Entonces, se ven los extraños, pero se ven muchos otros lugares. De hecho, probablemente la criticalidad es una de estas cualidades universales de los sistemas complejos. Y creemos que es universal porque justamente en estos estados de criticalidad, en donde tienes este balance entre orden, procesos de autoorganización y procesos de adaptación, justamente ahí el nivel de complejidad del sistema es máximo. ¿Qué significa eso? Que la capacidad computacional del sistema es máximo. ¿Qué significa eso? Que tienes la mayor capacidad para hacer representaciones de tu entorno. Entonces, tú eres un organismo y adquieres información de tu entorno y estás en criticalidad, tienes la mayor capacidad computacional para hacer un modelo de tu entorno y por lo tanto tienes la mayor capacidad para reaccionar a tu entorno. Y eso a fuercitas te da una ventaja evolutiva. Entonces, si tienes a una población muy grande de agentes biológicos que están dentro del proceso evolutivo darwiniano, y algunos de esos están en criticalidad y algunos no están en criticalidad, eventualmente los que estuvieran en criticalidad tuvieron que haber prevalecido porque eran más capaces de generar modelos a su alrededor, es decir, puedo encontrar un patrón en donde cuando veo esto sé que va a ocurrir tal cosa y entonces ahí hay comida. Entonces ese reconocimiento de patrón, esa capacidad de modelar la realidad y tomar decisiones les da una ventaja evolutiva. Chris Stephens dice que todos los sistemas biológicos son una especie de mineros de datos. Todos adquieren datos, todos generan modelos y todos tratan de tomar decisiones a partir de esos modelos. Entonces, la tercera capa de profundidad de análisis es que esta complementariedad entre el bien y el mal, entre lo rudo y lo tranquilo, entre el caos y el orden, es no solamente digamos, una bonita metáfora social, cultural, no es solamente una bonita tradición, no es solamente un bonito símbolo, no es solamente un bonito deseo, es el resultado físico de los procesos evolutivos en todos los agentes biológicos. Entonces, lo que me parece muy interesante es que sí, empíricamente las culturas, pues obviamente por la observación y la experimentación y demás, encontraron estos resultados de forma empírica, pero es un resultado que en realidad proviene como de primeros principios, es el tipo de dinámica a la que los sistemas en el universo tienden hacia la criticalidad. Entonces es muy obvio que que como individuos o como grupos sociales o como sociedades en diferentes escalas, si logramos tender hacia la criticalidad,
pues estamos tendiendo hacia la mejor dinámica posible. Y eso no es un deseo ni es una ideología, es un resultado computacional, es un resultado físico inescapable de la realidad de este universo. Oye, y entonces eso, bueno, a mí me hace pensar como en otra capa de análisis que sería justo de lo que se entiende como el concepto Lindy, ¿no? O sea, entendiendo el concepto Lindy justo de todos aquellos procesos que no son, digamos, de sistemas no perecederos, en donde su expectativa de vida es al menos aquella del, digamos, tienen una expectativa de vida que es al menos la misma que han tenido de existencia, ¿no? O sea, y ya sabemos que, pues, por ejemplo, si la bicicleta tiene, no sé cuántos años tiene, 200 años o no sé, corrígeme si me equivoco, pero entonces sabemos que eso va a tener otros 200, ¿no? Pero así como ese tipo de cosas, o sea, hay ideas o hay prácticas que creo que justo son lindy o han soportado el tiempo justo porque son o mantienen a lo mejor implícitamente sin saberlo este balance que tú estás comentando, ¿no? Entonces, esta idea como de tener justo siempre esta complementariedad entre caos y orden, parecería ser como que robusta, ¿no? En el tiempo, justo porque pues, los sistemas naturales pues, lo han mostrado así, pero mi duda sería si los sistemas sociales también son así, porque, por ejemplo, ahorita pues tenemos yo le llamaría pues justo crisis como de apagar ciertas ideas que no nos gustan o parecen ser que son incorrectas o las que vemos como políticamente incorrectas y solamente que permanezcan ciertas ideas, por ejemplo, ahorita lo que acabas de decir, ¿no? De lo woke o pues, de lo que conocemos en español como los progres, ¿no? Entonces, estas ideas que digamos, apagan a todas aquellas ideas que no les gustan. Por ejemplo, la idea de lo que ahí hablan de alguna manera en la serie como masculinidad y que podemos ahorita hablar de qué es eso, ¿no? Y que todo aquello que suene como a masculinidad, pues inmediatamente se tacha como de machismo, ¿no? Y entonces ya no puedes hablar como de conceptos o ideas que sí estén alrededor de una cierta masculinidad o de lo que entenderíamos como una cierta masculinidad, así como se habla de una cierta feminidad. Y por tanto, pues como que apagar ciertas características de los seres humanos y su interacción entre esos seres humanos con estas características de lo masculino, lo femenino, pues tienen ciertas complementariedades que pues lo harían justo lo harían, digamos, que tuviera esta criticalidad que tú mencionas en los sistemas naturales, pero que no sé si en los sistemas sociales sí se da justo por esto, ¿no? Que como ahí interactuamos y decimos, esto no nos gusta, culturalmente no nos gusta, si eso, pues justo si es algo que es natural en el tiempo, entonces pues más bien tendería a fracasar, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, exactamente, y lo que va a pasar es que vamos a fracasar como sociedades, ¿no? Que es justamente de lo que nos trata de advertir Gatzad en este nuevo libro que sacó de Parasitic Man, y justo lo que él promueve es que de alguna manera estamos haciendo la muerte lenta a través de mil cortes a la cultura occidental, efectivamente por anular o por acallar los mecanismos epistemológicos evolutivos para encontrar la verdad, que es la ciencia. En el fondo de lo que habla Gatzad ahí es de cómo estas imposiciones ideológicas interrumpen el funcionamiento natural del mejor y prácticamente el único mecanismo universal que tenemos para encontrar conocimiento, que es la ciencia. Entonces, desde esa perspectiva, y también lo dice Jordan Peterson en algún momento, cuando tú tienes un problema grave como sociedad, pues efectivamente vas a llegar a opiniones encontradas y antagonistas y incómodas, ¿no? Porque si no fuera así, pues no sería un problema. Claro. Si la discusión que tienes delante no fuera un problema, pues todos estaríamos de acuerdo. Porque es un problema, seguramente no vamos a estar de acuerdo. Y en el momento en que, como tú bien dices, a través de una imposición ideológica acallas la diversidad de ideas, entonces lo que estás haciendo efectivamente es fragilizando a la sociedad. Estás disminuyendo su capacidad
le está sacando de criticalidad, está disminuyendo sus capacidades computacionales para generar soluciones. Entonces, en el fondo, necesariamente para poder encontrar buenas soluciones en un ambiente complejo, necesitas mucha diversidad, necesitas un montón de agentes que tengan variabilidad natural, o sea, que sean diferentes en color, en peso, en tamaño, en diferentes características, y que dado la complejidad del ambiente en el que se están moviendo, pues resulta que una de esas diversidades resultó por chiripa ser buena, ¿no? Pero no lo sabes de entrada. Tú no puedes saber, o sea, no hay un diseño inteligente. En la naturaleza no hay un diseño inteligente. No hay algo que diga, la evolución tiene que ir hacia esta dirección porque es mejor. No hay especies mejores que otras. Solamente tenemos variabilidad, aleatoriedad en los genes y en cómo se manifiestan fenotípicamente y demás. Y por pura azar, eventualmente, algunas de esas características son buenas en el desierto y algunas otras son buenas en la selva. Y esas que resultaron ser buenas azarosamente, pues tienen una ventaja y al final de cuentas son las que van a pasar. Entonces, a manera de ideas pasa lo mismo. Si tú inhibes la diversidad de ideas, pues es como si sacaras el pool genético de una población biológica, ¿no? Y eso entendemos que es malo. Perder especies es malo. Perder un pool genético es muy malo porque perdemos toda esa potencialización de cosas nuevas, de cosas diferentes. Entonces, cuando tú inhibes ideas en la sociedad, pues lo que estás haciendo efectivamente es hacer mucho más pequeño tu espacio de posibles soluciones. Y si además inhibes la discusión porque todo el mundo se ofende, entonces, pues además estás evitando el proceso evolutivo por el cual las ideas van a ser seleccionadas. Entonces, es como tratar de hacer una especie de diseño inteligente social. Y eso va a fracasar, está destinado al fracaso absoluto. Y creo que en ese sentido tiene razón Katzal. Evidentemente eso nos va a llevar a un colapso civilizatorio. O no, si ponemos reversa y paramos estos mecanismos que tratan de quitar la diversidad de ideas y que tratan de quitar los mecanismos de discusión. Ahora, si no lo hacemos, pues significa que en 5 años, bueno, como diría la noble luchadora social, en 5 minutos ya se va a acabar la civilización. Pues no se va a acabar en 5 minutos, ¿no? Pero sí podría ser algo que a lo mejor en menos de 100 años las personas ya tengan un vago recuerdo de lo que era vivir en una sociedad basada en conocimiento, en evidencias, en libertades, y viviremos en otro tipo de sociedad diferente, pero definitivamente una sociedad que disminuye la diversidad de ideas es una sociedad que se está llevando a sí misma hacia la extinción. Pero eso otra vez no es una opinión. O sea, lo que es aquí interesante es que entender que la diversidad de ideas es clave no es una opinión, es un resultado evolutivo. Es prácticamente la semilla de todos los procesos evolutivos. Si tú quitas diversidad, disminuye los procesos evolutivos, o sea, no hay de otra. Entonces, pues bueno, a menos que queramos negar la realidad de la teoría evolutiva, pues entonces sí, ¿no? Que es lo que a veces termina pasando, ¿no? Que todas estas ideologías, al querer imponerse, terminan cayendo en justamente paradojas que no tienen solución y lo que terminan haciendo es, pues, negando conocimiento científico súper validado, ¿no? Entonces, si dices, es que no existe diferencia biológica entre hombres y mujeres, porque todos deben ser iguales, pues en este caso, como hablando de feminismo extremo, pues estás negando la realidad biológica, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos experimentos de biología comparada en donde los ecólogos de la conducta conocen muy bien que siempre hay conductas que se heredan y conductas que se aprenden. Y eso se puede saber con experimentos en laboratorio y en campo muy bien controlados. Mi experiencia cuando yo he trabajado con ecólogos de la conducta o con biólogos de la conducta es que tienen, a mi gusto, son de las líneas que tienen los diseños experimentales y rigor científico más altos. Son experimentos realmente bonitos, así, realmente bonitos. Y hay toda una cantidad de evidencia acumulada al respecto y justo se sabe muy, o sea, no hay discusión, no es, es que es una controversia entre nature bueno,
entre herencia y aprendizaje. No es una controversia. No hay controversia. Sabemos bien que ocurren las dos cosas simultáneamente. Hay comportamientos que se heredan y hay comportamientos que se aprenden. Entonces, sabe, por ejemplo, que niños muy chiquitos que no han tenido tiempo de socializar exhiben pautas de comportamiento donde les gustan más unas cosas que otras. O sea, sí tienen gustos diferenciados la mayoría de los niños y la mayoría de las niñas. Eso es una realidad biológica, o sea, no tuvieron tiempo de socializarlo. Y no solamente pasa en niños humanos, pasa en niños chimpancés. Es decir, tenemos resultados en otras especies cognitivamente, eh, eh, digamos, comparables en términos de capacidad de decisión, en donde sabemos que ocurre también. Entonces, bueno, pues si quieres seguir creyendo que no hay diferencia biológica entre hombres y mujeres, pues créelo, como puedes creer que Dios generó el universo, o que si cuando salgo del cine me hago así, no me va, ¿no? O sea, puedes creer muchas cosas raras, ¿no? Puedes creer en los ovnis, puedes creer en los magos, pues puedes creer en lo que quieras, ¿no? Pero pues es muy diferente lo que quieras creer a lo que existe en el mundo real, y en lo que existe en el mundo real pues es la evolución darwinista, y eso es lo que funciona. Pues puedes negarlo, nada más que cuando lo niegues y tengas que tomar decisiones en el mundo real, pues van a haber consecuencias. Por ejemplo, eres una empresa y dices, no hay niños, no hay juguetes para niñas y niños, los voy a hacer todos igualitos, y ahora quiero que los niños jueguen con muñecas. Bueno, hazlo, experimentalo, y cuando fracases y pierdas millones de dólares, pues ya sabrás que no funcionó. De hecho, esa es una buena, es una buena medida, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, la gente que fabrica juguetes, pues se guía justo por lógica de mercado, ¿no? Entonces, como no existe la lógica, digamos, bueno, obviamente le va a influir la lógica cultural del momento, y si ahorita está de moda decir, es que hay, por ejemplo, no pongas algunos juguetes de color rosa y azules, ¿no? O sea, haz que sean de color neutro, y entonces pues también saca soldados mujeres, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, pues lo que va a hacer la marca es, bueno, si me están diciendo que hay una demanda para eso, pues lo voy a ofertar, ¿no? Y si las niñas empiezan a escoger esos juguetes, pues los va a vender, ¿no? Pero efectivamente, o sea, si tu supuesto de que tanto niños y niñas no tienen, digamos, gustos diferenciados por su sexo, no género, bueno, no voy a decir género, ¿no? Porque es controversial eso, ¿no? Pero bueno, por su sexo biológico. Entonces, si eso no es cierto, entonces las empresas lo que van a hacer simplemente es ofertar lo que se va a demandar más. Entonces ahí te puedes dar muy bien cuenta si es cierto eso de que hay o no algo diferenciado, porque simplemente en la demanda lo vas a saber, ¿no? Porque en la demanda pues no va a existir, digamos, este sesgo, digamos, que hay desde el punto de vista de la discusión ideológica, sino simplemente es la preferencia natural de quien lo escoge, ¿no? Y entonces eso pues, va a ir simplemente limpiando eso, ¿no? Entonces ahorita simplemente no habría algunos juegos que son, no sé, por ejemplo, las armas, ¿no? Los juegos de armas. Pues habrá niñas que escojan también armas, ¿no? Y pues no tiene ningún problema eso, ¿no? O sea, pero al final la tendencia va a ser a lo mejor de que hay más niños que escogen armas que niñas que escogen armas, pero no es porque culturalmente hayas obligado a que los niños son los que escogen las armas y las niñas las muñecas, ¿no? Sí, exacto, no es un constructivismo social, ¿no? Es en realidad sí, el sexo biológico pues determina algunos patrones de comportamiento por muchas razones. Ahí entender con total claridad por qué ocurre, pues ya es otro asunto muy diferente, ¿no? Seguramente involucra pues los niveles de hormonas y cómo son los mecanismos de control de neurotransmisores como la oxitocina, las serotoninas, ¿no? Endorfinas y demás, que pues sí modulan mucho de nuestros comportamientos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, uno lo puede ver también como en otra industria. Las novelas románticas son consumidas así como 99.9% por mujeres.
y todas tienen más o menos la misma trama en cuanto a características del personaje principal, y es alto, es fuerte, y a todas les gusta exactamente el mismo estereotipo, y ningún hombre le gustan, bueno, vamos, estadísticamente, los hombres no compran ese tipo de novelas. Si Claro. fuera algo culturalmente construido, deberían ofertarlas, y las han intentado ofertar. Han hecho series de novelas en donde donde el personaje masculino es un woke, ¿no? Y a las mujeres no les gusta, ¿no? No las compran. Un hombre beta, ¿no? En la terminología de Peterson. ¿Sí? Y no la compran, así de fácil. Entonces, pues uno puede tener todas las ideas extravagantes que quiera, pero el problema es confrontarlo con la realidad. Y la realidad va a ser nuestro último juez. Al final de cuentas, uno no convence a nadie de que está equivocado. La realidad lo va a hacer, ¿no? El mundo solito se va a encargar de mostrar Claro, que están de lo correcto, ¿no? claro, y de hecho, en ese sentido, pues también, digo, no sería congruente, al menos creo en nuestra visión más liberal, prohibir o querer censurar publicidad, imágenes, mensajes que tratan como justo de mostrar otras visiones de, por ejemplo, estereotipos de hombre o de mujer. Por ejemplo, hay una campaña de Nike, no sé si recuerdas, que era la de, que era una chica así gordita, morenita, y creo que era, no, incluso creo que era bueno, un transexual, que es negro, pero bueno, pues obviamente se ve como mujer, y pues lo que está promoviendo es, creo que ropa deportiva, ¿no? Entonces, pues yo no veo nada de malo en eso, si se quiere poner, o sea, yo creo que no hay ningún problema, justo la realidad te va a decir si eso funciona, ¿no? O sea, si es cierto que convences de que no hay ciertos, o sea, que el estereotipo de que es una mujer atractiva, un hombre atractivo, es una imposición social, que es una construcción social, pues vas a ver que eso va cambiando y que va permaneciendo en el tiempo, si es cierto que eso es una construcción, ¿no? Y que no es verdad de que biológicamente sí tenemos cierta tendencia a ver, por ejemplo, ciertas simetrías en los cuerpos de hombre y mujer que se nos hacen más atractivos, o ciertos, no, sí, pues sí, básicamente ciertas formas, ¿no? Creo yo. Aunque, digamos, con el tiempo sí puede ir cambiando a lo mejor los porcentajes de grasa, o puede ir cambiando la definición muscular, pero las simetrías en los cuerpos creo que permanecen en el tiempo, y bueno, eso lo han estudiado algunos de estos psicólogos evolutivos, ¿no? Que se ponen a ver pues las relaciones entre la cintura y la cadera, etcétera, y lo que le trae a los hombres y a las mujeres. Y pues si es cierto esto de que no, eso no cuenta, pues vas a poder ver que permanece en el tiempo sin ninguna consecuencia económica, ¿no? Para las empresas, estos estereotipos como formas de publicidad, ¿no? Claro, pero hay algo todavía más fuerte en eso, y es, si los estereotipos de belleza son solamente culturalmente construidos y no tienen ninguna razón natural, entonces, por ejemplo, ahora que llegó el COVID, ¿no? La realidad nos va a decir si eso tiene algún sentido o no. Entonces llega COVID y vemos un montón, y vemos con mucha claridad que la incidencia de muertes por COVID está extremadamente correlacionada, bueno, está extremadamente relacionada con comorbilidades como obesidad y diabetes. Entonces, el virus solito te está diciendo, ¿sabes qué? Tu construcción social de los cuerpos, no importa cómo sean, están bien, no es cierto, porque los cuerpos que tienen obesidad resulta ser que van a salir del pool genético, porque yo, virus, me voy a encargar de sacarlos. Entonces, es obvio que los hombres y las mujeres deberíamos sentirnos atraídos hacia hombres y mujeres no obesos. Sí, claro. Ya el nivel de grasa corporal exacto, así preciso, podría cambiar un poco, y el nivel de muscularidad podría cambiar un poco, pero al menos debería ser biológicamente esperable que hombres y mujeres no nos sintamos atraídos hacia hombres y mujeres obesos. ¿Por qué? Porque las enfermedades los seleccionan para salir del pool genético.
salvo los fetiches, ¿no? Sí, pero vamos, Pero en sí, promedio, ¿no? En promedio, entiendo. pero eso no es eso no es señal, eso es ruido, ¿no? Siempre va a haber desviaciones respecto de lo que va Claro. a ocurrir, pero la señal clara es, si tú tienes obesidad, la naturaleza te la selecciona para salir. Gracias por tu participación, estuvo padre que estuvieras en el mundo un rato, pero bye bye, ¿no? Entonces es obvio que nos sintamos atraídos hacia cosas que van a sobrevivir, no hacia no hacia individuos que no van a sobrevivir. A lo mejor que habría que hacer ahí un matiz nada más, porque, por ejemplo, si de pronto alguien nos escucha, dirían, bueno, pues es que están pecando de biologicistas, ¿no? Dicen, ¿no? Que la biología determina justo, pues, digamos, el destino de las decisiones de los seres humanos y, pues bueno, pues obviamente del otro lado la cultura, pero en este tipo de cosas que son tan subjetivas y que tienen detrás un tema que incluso no podemos explicar, como justo por qué nos atrae otra persona o no, pues justo, o sea, el mensaje es, no es que no exista la cultura y no es que no existan, digamos, ciertas construcciones culturales, pero el fondo biológico justo digamos, va encauzando o va desviando justo esos patrones culturales, ¿no? O sea, no es casual que justo por ejemplo, la ropa de lo que se nos hace atractivo como mujer, como mujeres, a los hombres, pues tenga ciertas, o acentúe ciertas partes femeninas que hacen que eso es lo que veas como atractivo, ¿no? Y en promedio, o sea, pasen las culturas que pasen, sigue siendo más, digamos, si te pones a ver como el análisis de la ropa o de lo que acentúa cierta ropa durante muchos siglos, pues verías que, salvo variaciones de más, menos tela, más, menos texturas, etcétera, pues siguen acentuando las mismas partes, ¿no? Entonces ahí hay ahí hay un mensaje de que te dice, sí hay cosas en las que nos fijamos, por ejemplo, en este caso los hombres, y bueno, supongo que también el contrario para las mujeres, ¿no? Habrá ciertas cosas que se acentúan por parte de los hombres que son lo que le atraen. Obviamente hay explicaciones de que nosotros somos más visuales, preferimos, o sea, somos muchísimo más, nos fijamos mucho más en la parte más física, las mujeres son más complicadas en eso, hay como una combinación entre lo que ven como físico, pero pues también con el tema de lo que relacionan como poderoso o lo que relacionan como un macho, pues lo veríamos en términos meramente biológicos como un macho alfa, ¿no? Pero que pues culturalmente pues tiene ciertas características, ¿no? De cuál es un hombre dominante, ¿no? En ese sentido y por tanto atractivo. Y si lo vemos a lo largo del tiempo, pese al discurso más políticamente correcto, pues siguen permaneciendo quiénes son los hombres que se ven como atractivos en la historia, incluyendo estos tiempos, ¿no? O sea, sigue siendo atractivo el cantante, el deportista, el hombre poderoso, el político, y pues del lado de las mujeres lo mismo, ¿no? O sea, la mujer atractiva, modelo, ¿no? La atleta muy, muy guapa, etcétera, ¿no? Sigue siendo igual, ¿no? O a pesar de que cambien, digamos, en las épocas la ropa o cambien ciertas circunstancias, ¿no? Pero pues, permanece. Sí, ahí yo creo que cuando la gente se salta y dice, pero es que biologicista, más bien es un nivel de ignorancia, porque, insisto, esto no es algo que no se sepa. Se sabe que pues hay parte de nuestro comportamiento que es heredado y parte que es aprendido. O sea, no hay una duda, se sabe que es así. Lo que sabemos es que no es completamente aprendido. Eso es lo que es falso. O sea, los biólogos no niegan la existencia de los procesos sociales como fuente de aprendizaje y como fuente de conductas. Las integran, es cierto. Existe una parte existe una parte aprendida. Sí, hay cantos de aves que si tú aíslas al ave y te lo llevas a otro lugar, hay cantos que no va a poder hacer porque los aprende de sus padres. Eso lo sabemos. Por eso digo que ahí más bien cuando la gente habla de que son temas controversiales, es más bien habla de su ignorancia. No es una controversia, eso se sabe bien. De la misma manera que sabemos bien que efectivamente los procesos sociales son parte del mecanismo evolutivo. De hecho, nosotros tenemos una nueva ontología
de cómo entender la evolución en términos de lo que llamamos un ecobionte, que es efectivamente una extensión de los holobiontes, es decir, de los individuos de especies junto con todos sus simbiontes, eso es un holobionte, es decir, un ser humano junto con las bacterias de su intestino, las bacterias del cerebro, las bacterias de todos lados, sus hongos, sus parásitos y demás, todo eso es un holobionte que coevolucionan. Las bacterias de nuestro estómago coevolucionan con nosotros y nosotros coevolucionamos con ellas. Hay cosas que podemos comer y cosas que no podemos comer dependiendo de qué tipo de ecosistema bacterial tenemos en el intestino. Entonces, eso es un hologante. Y ahora le sumamos a eso, esos pueden evolucionar pues, por procesos de selección natural darwiniana, tal cual. Pero sabemos que hay procesos en donde los propios individuos modifican lo que llamamos su nicho, digamos su entorno. Y esos procesos de modificación del entorno pueden ser aprendidos y heredados. Entonces hay un pool de conocimiento social, ¿no?, que permite la transformación del nicho, y entonces nuestro modelo juega al mismo tiempo pools genéticos, pools sociales y pools ambientales que hacen que los individuos coevolucionen con sus simbiontes, que coevolucionen con estos parámetros culturales, y entonces tienes dos mecanismos, selección natural y lo que llaman construcción del nicho. Entonces tampoco no es algo que hay controversia y es que lo niegan. No, no se niega, de hecho, al contrario, más bien nosotros mismos tenemos un modelo que habla justo de eso, que habla de la importancia de incluir el pool cultural dentro del mecanismo evolutivo, y que si no lo consideras, efectivamente estás dejando fuera pues una parte importante del proceso. Entonces, más bien yo creo que ahí justo pues es un tema más bien pues de ignorancia, en donde la gente lee un poquito y se educa un poquito, pero no lo suficiente, y entonces llegan a conclusiones superficiales, pues que no son las reales, ¿no? Y llegamos justamente a ideas contraintuitivas, ¿no? En donde si tú profundizas un poco más en los conocimientos o platicas con los expertos verdaderos de los temas, pues te das cuenta que lo que tú pensabas que sonaba muy bien, muy lógico y con mucho sentido, pues resulta ser que no es así. Claro, claro. Bueno, de hecho, perdí en dónde íbamos hablando de Cobra Kai y llegamos aquí. Pero bueno, yo regresando a Cobra Kai, algo que está padre de Cobra Kai es esta idea justamente de ser rudo, ¿no? Entonces Cobra Kai claro, maneja esta idea de ser rudo, y es una idea que choca pues con estos ideales progres, ¿no? En donde no, pues las cosas no se solucionan por la fuerza, ¿no? Se solucionan única y exclusivamente por el diálogo, ¿no? Y entonces, si tú educas a un niño y pues llévalo a una escuela pública mexicana y pues lo van a bullear, le van a golpear, lo van a asaltar, y pues el niño va a seguir solamente queriendo dialogar y pues va a acabar muy mal, porque la realidad no es así. Ahí hay un choque con la realidad, ¿no? Pues sí, la realidad te va a imponer pues diferentes estrategias. A lo mejor sí, hasta cierto punto es importante, necesario y valioso dialogar, pero en otro punto pues necesitas al menos tener la amenaza de violencia para, para detener algunos procesos y que no lleguen justamente a cosas más grandes, ¿no? Eh, entonces yo creo que la propuesta de Cobra Kai está padre en el sentido de la revalorización, como decías tú, de lo masculino, de revalorar esta parte de ser rudo. Y yo sí quisiera tener bomberos con espíritu Cobra Kai y policías Cobra Kai y soldados Cobra Kai, ¿no? O sea, no me gustaría que de pronto estuviéramos en un asalto y llegara un policía a dar besos y abrazos, pues lo van a asaltar también a él, ¿no? Bueno, lo vemos justamente, ¿no? Cuando, cuando nos vamos a ese extremo, pues de pronto agarran a golpes a los policías, ¿no? Y porque ya no tienen, no tienen mecanismos para ejercer la autoridad, y salen cacheteados, ¿no? Pues no, evidentemente, pues un policía que está bien plantado, que sabe proyectar autoridad, que sabe proyectar su voz, su presencia, detiene el pedo, ¿no? O sea, antes de que se armen los golpes, ya lo detuvo,
solamente por poder imponer presencia, por entender los procesos de las jerarquías sociales. Pero si llega todo así chiquito, no, pues se lo van a comer vivo, ¿no? O sea, eso no, Claro. eso no va a funcionar. Y pues yo creo que también si de pronto eh, tuvieras a un incendio, pues me cae que estaría súper agradecido que llegara un bombero gigante de 2 metros, super mamey, ¿no? Que tiene poca noción del peligro, del riesgo y que se avienta así a las llamas temerariamente y te saca a tu hijo, ¿no? O sea, Pues si justo ahí está, quieres eso. creo que ahí está justo lo que dices del balance entre el camino del puño y el camino de la mano abierta, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, o sea, pero es que si tienes un policía muy Cobra Kai, o sea, igual y tú estás haciendo nada y llega y ya te va a poner 3, 4 Ah, zapes y vas a la patrulla, ¿no? claro. Entonces justo pues ahí está el balance, ¿no? O sea no se trata como de decir, vamos solo a eso, sino que sí se revalorice en el sentido de que sí es necesario, ¿no? Y por tanto, pues necesitas este balance entre efectivamente el policía que sabe actuar en el peligro, pero que puede justo tener como este criterio de distinción entre una situación donde no lo es, ¿no? Digo, a veces va a haber situaciones que justo no nos van a gustar como sociedad, en donde un policía pueda actuar no correctamente en términos de violencia, porque pues, se puede equivocar, ¿no? Porque justo en una situación de peligro, pues tienes que decidir rápido, ¿no? Y en ese momento, pues sí se puede equivocar, ¿no? Pero de pronto es más costoso el hecho de que no tengas una policía que no puede utilizar la fuerza, porque la tienes como rehén, ¿no? Y socialmente, pues no tienes ningún mecanismo de defensa si tu propia policía, pues no puede tener ataque, ¿no? Claro, hay una simetría, ¿no? Hay una simetría en el riesgo. Entonces no Es es el correcto. mismo riesgo, porque el riesgo de que un policía demasiado Cobra Kai se pase de lanza, pues afecta a un conjunto pequeño de posibles personas, ¿no? Pero una policía incapacitada para utilizar la fuerza es algo que tiene un efecto multiplicativo. Entonces, digo, evidentemente también si de forma sistemática tienes una policía pues, entrenada para la tortura, bueno, pues sí, obviamente está mal, ¿no? Es exactamente el mismo caso. Tienes algo que es multiplicativo. Ahí yo creo que lo que tenemos que entender es justamente la diferencia entre riesgos locales y riesgos globales o efectos locales y efectos multiplicativos, ¿no? Entonces, sí, y creo que y tienes toda la razón. De nueva cuenta, cuando decimos, es que está bien padre Cobra Kai, no significa, viva el machismo. No, o sea, no. Lo que estamos diciendo es que en general, ahorita, lo que está muy impulsado, lo que tiene mucha voz, lo que tiene mucha visibilidad, es el lado de la mano abierta, ¿no? Y que estamos sistemáticamente acallando, nulificando y sacando de nuestras vidas el complemento que es el camino del puño. Entonces, pues sí necesitamos más espacios que reivindiquen eso. Y yo creo que además la serie lo hace bien porque tampoco justo el mismo Johnny, ¿no? Reconoce en algún momento que el último principio de sin piedad, pues hay que reformularlo y que tiene que ser sin piedad, pero con honor, ¿no? Y que Ajá. entonces ahí hay matices y que esas tres principios que tiene los tienes en la pared, que es blanca y las letras negras, pero la vida no es blanco y negro, sino muchos matices de gris. Entonces, la serie creo que lo hace bastante bien en el sentido de reivindicar la masculinidad y el camino del puño, pero mostrando con bastante claridad que lo que quisiéramos llegar es justo a lo que plantea el símbolo del Tao, ¿no? Discurrir en esta línea entre el camino del puño y el camino de la mano abierta, discurrir en la línea del buen vivir, que implica pues tener orden y tener creatividad, tener estructura y tener aleatoriedad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo hace como bastante bien. Sí, creo que es interesante también hablar como justo de cuando se habla de masculinidad, se hablan de ciertas características, ¿no? Que se asocian a lo masculino, que no necesariamente tienen que ser en los hombres, ¿no? En el sentido de que también la hija de Daniel Aruso, ¿no? Pues es como su estudiante estrella, ¿no? Y justo ella sí es un poquito menos Laruso, ¿no? Ella sí tiene como ciertas tendencias a ser un poco más Cobra Kai, ¿no? A atacar, incluso por ahí se pone a competir con su antagonista,
y pues justo se da cuenta que pues no puedes solamente aceptar pues que te estén golpeando, que te estén humillando, etcétera, ¿no? Sino que pues sí requiere de pronto no solo defenderse, sino atacar. Y eso me parece bueno porque justo como que, digamos, desintegra esta idea como de hablar como de hombre contra mujer o masculino contra femenino, sino entendido masculino como ciertas características asociadas al hombre, pero que no necesariamente es de que lo utilicen los hombres, ¿no? O sea, como esto de Claro. golpear, como atacar, como imponer, ¿no? Ese tipo de cosas que se asocian a lo macho y no a lo masculino en el sentido amplio, ¿no? Claro, y volviendo al símbolo del Tao, el Tao tiene en la serpiente blanca un punto negro y en la serpiente negra un punto blanco, justo reconociendo que las características de lo blanco pueden estar también en lo negro y las características de lo negro te pueden estar también en el blanco. Y de cómo el caos puede surgir del orden. Si te pasas de demasiado orden, pues llegas a la tiranía. Si te pasas de demasiado caos, pues llegas justamente pues, al caos absoluto, que va a, pero en el cual podría surgir eventualmente un orden, ¿no? Así de pronto todo empieza a colapsar, pues eventualmente la gente se cansa del colapso y reestructura, ¿no? Entonces, en ambos casos, el orden puede surgir del caos y el caos puede surgir del orden, o puedes tener características masculinas en lo femenino y femeninas en lo masculino. Creo que en ese sentido la codificación del símbolo del yin y el yang es muy interesante porque pues trae estas partes ya incluidas, ¿no? Oye, ¿cómo ves de tiempo? A lo mejor sería quizás buen punto Como como para